Buenas tardes a todos. Perdóname, pero los primeros que quiero saludar son a nuestros ponentes. En esta ocasión es muy curioso, pero estamos hablando de que nos hemos convertido en una convocatoria global. Abarca 2 continentes y, bueno, 2 países, pero muchas ciudades. Vamos a Eulàlia Fabré, que está en Mallorca, ¿no? En Palma, concretamente. Nosotros, o sea, en Palma, sí. Ahí estamos. Luego tenemos a Mariana. Mariana nos habla desde Los Ángeles. Es decir, buenos días, Mariana. Hola, buenos días, buenas tardes para todos también. Para nosotros, buenas tardes. Carmen nos habla desde Madrid, o sea que vamos viajando por el mundo. Buenas tardes. Y nos alegra mucho de su recuperación, que bueno, estábamos sufriendo un poco, pero bueno, vemos que hace muy buena cara, Carmen. Estamos muy contentos. Gracias. Y por último, Arturo, pues desde Madrid, ya ves, perdón, desde Bilbao, para completar un poco el panorama ibérico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ya sabéis que Liz y yo estamos en Barcelona y bueno, vosotros también os habéis conectado desde muy diversos. Bueno, entramos ya en tema, porque sé, que me lo habéis dicho más de uno de vosotros, el tema de los videojuegos es una cosa que se estaba esperando y que nos interesa mucho a todos. Yo he estado mirando algunas cosas que me han sorprendido, como por ejemplo, la sabía, pero no sabía que contaban rotundidad la importancia de la industria de videojuegos en nuestro país, ¿no? Es la primera en facturación de las industrias culturales. Pues he visto que superan los 1.300 millones de facturación, cuando en la música, entre todas, vivo, grabada, derechos, pues estamos alrededor de los 800 millones. Es decir, que casi nos doblan. Bueno, no nos doblan, pero bueno, es sensiblemente mucho más alto, ¿no? Pensaba, bueno, el cine será mucho más. Bueno, si nos atendemos a taquillaje, a publicidad en el cine, etcétera, etcétera, pues también están muy por debajo, están por los 700, 800 millones, es decir, el videojuego factura muchísimo, y estoy hablando con datos del 2019, porque supongo que en el 2020 esto habrá crecido una barbaridad. La gente desde casa, pues una de las cosas que más ha enganchado es a los juegos, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos hablando de una cosa que tiene una importancia no solo a nivel cultural, que la tiene, pero también de ocio y, evidentemente, como mercado. Sabéis que en ADEM tenemos 4 patas en este webinar. Este lo enmarcamos dentro de eso que llamamos oportunidades de negocio. Igual que hicimos con el de Music Supervisors, con el de supervisores musicales del audiovisual y también con la monetización de letras. Lo que nos gustaría de esto es de que aprendiéramos todos, y tenemos unos invitados magníficos para que nos puedan enseñar cómo funciona mejor esta industria y, sobre todo, cómo se puede relacionar con la música, especialmente desde ADEM, con la música independiente, porque nos cuesta mucho levantar cabeza, lo sabéis. Así que creo que es muy interesante lo que hoy se va a producir. No me quiero alargar más, solo iré presentando más o menos a cada uno de los invitados cuando tenga que hablar, pero os diré cómo hemos estructurado más o menos la charla. Primero hablará Eulàlia, que nos hará un poco la introducción, ponernos en contexto de qué es la industria musical, cómo funciona, de videojuegos, cómo funciona, quizá algo sobre la relación que tiene con la música, porque ella además ha organizado algunas jornadas al respecto, entonces ha analizado ya de comprobar sobre el terreno cómo se puede establecer ese vínculo. Luego nos hablarán compañeras que pertenecen a la misma empresa, digamos, BMG, que son una gran editorial de nuestros compañeros de las multinacionales, pero que obviamente son para nosotros una modelo, una referencia. Una está en Madrid, la otra está en Los Ángeles, pero pertenecen a ese gran ámbito que es nuestro mundo, el mundo de las editoriales, de los que manejamos derechos de autor y pues intentamos encontrar sus usos, ¿no?, alternativos a los que suelen tener normalmente. Mariana se va a centrar más en la parte creativa, en cómo trabajar con productores musicales, que nos explicará mejor la relación y cómo tener sincronizaciones, que al final es lo que importa, e incluso las diferencias que puede tener con el audiovisual normal. Pero supongo que las hay.
Carmen, sin embargo, le habíamos pedido que nos hablara más desde la parte que hace más prosaica, pero que es imprescindible, con las licencias, cómo se negocia todo esto, cómo establecer un buen acuerdo y qué factores hay que tener en cuenta para ello. Y por último, Arturo, además es vicepresidente de AEBI, que es la Asociación Española de Videojuegos, y por lo tanto nuestro par de alguna manera. Nos gustaría que a partir de aquí AEBI y AEDEM puedan tener un vínculo fluido y cotidiano como sea posible. Le hemos pedido que nos aterrice un poco y que nos hable un poco cómo es la industria desde el otro lado, desde los desarrolladores, desde los estudios, especialmente para los independientes, por los pequeños estudios, supongo, que nos interesa mucho conseguir más oportunidades, ¿no? Y bueno, dicho esto, yo creo que mejor que hablen, les deben hablar los invitados. Y empiezo presentando a la primera de ellas, que es Eulalia. Ya os he dicho que ella nos habla desde Mallorca. Ella tiene una doble vertiente profesional, una como directora de operaciones de un proyecto que se llama Dojo, ¿llamáis? Dojo, sí. Nos contarás tú si te apetece en qué consiste. Otras como docente, porque das clases también en Conservatorio de Música, ¿no? Las Islas Baleares, creo, en la UNIES también. Y también eres organizadora de alguna jornada respecto a la relación entre música y videojuegos. Así que nadie mejor que tú, creo, nos puede poner, iniciar en el contexto de los videojuegos para que todo lo demás luego fluya mejor. Y adelante, si te parece bien. Perfecto. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme. Estoy súper contenta de poder estar en esta mesa virtual con personas con tanto conocimiento del sector. La verdad es que yo vengo, como apuntabais ahora, del mundo más bien académico en gran parte, entonces los tecnicismos los voy a dejar a las compañeras aquí en la sala. Os voy a compartir una pequeña presentación que he hecho, nada, súper breve, más que nada para que no me veáis también en primer plano todo el rato. A ver, ahí estamos. Vale, entonces lo que voy a presentaros y voy a delinear un poco son las relaciones que se presentan a priori en los videojuegos, porque cuando hablamos de música y videojuegos establecemos una conexión directa con el producto audiovisual. Entendemos que el videojuego es solo lo que está en la pantalla. Lo que estamos obviando aquí, y que es lo que lo hace realmente una industria millonaria, lo que lo hace realmente una industria que supera a muchas otras, es que se extiende mucho más allá. Tiene muchos más componentes que la conforman, tiene muchos satélites, digamos, que hacen que funcione de forma orgánica, que se inmiscuya en todos los sectores, al final culturales y sociales y al final económicos, claro. Entonces, bueno, os voy a hablar como de, digamos, 3 bloques. Primero os voy a repasar rápidamente los roles de la creación musical para videojuegos, porque es importante tener en cuenta cómo funciona la creación de la música para los videojuegos, en tanto que es mucho más colaborativo que en otras industrias. Existe un proceso de retroalimentación constante que puede no existir en otros casos. Por ejemplo, imaginemos en una película, sí que puede haber, aunque no soy experta en cine, por supuesto, sí que puede haber una relación, diríamos, de inserción musical más tardía, mientras que dentro del videojuego se necesita una retroalimentación constante, ¿no? Bueno, voy a repasar un poquito esto por encima y luego voy a hablar tanto de la música dentro de los videojuegos, de 2 tipologías que tenemos de introducir música dentro de los videojuegos, que son, primero, creando específicamente esa música y segunda, introduciéndola desde fuera, que esto, bueno, nuestras compañeras aquí son expertas en ello, entonces os van a detallar mucho mejor que yo. Y finalmente, lo que sí voy a entrar en un poquito más de detalle es la música alrededor, lo que os decía, este ecosistema que se crea alrededor, que al fin y al cabo es el que lo extiende más allá de la pantalla y le otorga este peso. Bien. Ok, dentro de la creación musical para videojuegos, bueno, esto ya lo sabéis todos y todas, ¿no? Más o menos tenemos diversos roles que se involucran para crear
un juego que depende mucho de la plataforma, dependen de la compañía, dependen del proceso incluso al que se adhiere cada compañía y que por supuesto tiene mucho que ver con el presupuesto base del que se parte, ¿no? Y las posibilidades, los recursos que tenga la empresa. Lo que lo diferencia más, como os decía al inicio, es que realmente existe un compromiso con el equipo que es mucho mayor. Entonces creo que esto es especialmente relevante para todos aquellos compositores y compositoras que quieran dedicarse a, por ejemplo, la composición específica para videojuegos. Tenemos que tener en cuenta que existe una relación constante con los diferentes personajes que conforman, que acaban creando el producto. Como os decía, no es como una película, como un audiovisual pasivo en el que nosotros creamos un tronco y después le podemos sobreponer música, aunque por supuesto no es tan simple, como sabéis, sino que existe esta constante retroalimentación. Entonces, bueno, tenemos los publishers, ¿no? Que se podría parecer un poco también a la industria a la que estáis acostumbrados, que serían los que se encargan de supervisar todo el proceso. Algunos de los nombres que os pueden sonar, pues Electronic Arts, Nintendo, Activision, Sony, Ubisoft, Microsoft, son los grandes, ¿no? Estos suelen hacer los encargos a los desarrolladores, que pueden ser de diversos tipos, ¿no? Esto también aquí es donde entramos en juego las posibilidades que tenemos para adentrarnos en este campo. Podemos ser desarrolladores in-house, o sea, podemos ser desarrolladores propios de los publishers, porque hay muchísimos publishers que tienen sus propios compositores, que tienen sus propios desarrolladores. Entonces, a veces la frontera es un poco difusa en este sentido. Es un poco difícil ver dónde empieza el publisher y dónde acaba el desarrollador, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener en cuenta esto, que podemos ser contratados directamente por una desarrolladora, por un publisher, para trabajar desde uno de estos dos puntos, o podemos ser desarrolladores independientes. Esto es una de las ramas que más tendencia lleva últimamente, esta independencia, que nos contraten de forma externa, por lo que puede ser un buen punto de entrada, sobre todo en el sector que estamos proponiendo. Por supuesto tenemos pues, los productores, el lead designer, que sería quien supervisa la creación del concepto, ¿no? El programador principal, que este es un elemento añadido. Tenemos el lead designer, vale, el concepto artístico. Después tenemos el director de audio y el director de arte, ok. Pero es que tenemos otra figura, que es el diseñador. O sea, tenemos determinados elementos que vienen, diríamos, vienen restringidos o vienen capacitados por nuestra relación con esta figura clave de la industria, ¿no? La capacidad de poder introducir ciertos sonidos, ciertas características sonoras dentro de los videojuegos. Es verdad que muchas compañías pequeñas, además, tienen una persona encargada del audio, que hace todo. La cabeza, diríamos, el head del equipo de sonido puede ser el director de sonido, puede ser el responsable de la visión general, el que da también las licencias, las contrataciones. Entonces, tenemos que ser muy conscientes desde dónde nos estamos incidiendo en la industria y cómo queremos presentar nuestra propuesta. O sea, qué es lo que nosotros podemos aportar a ese sistema teniendo en cuenta las posibilidades creativas que tienen, sobre todo teniendo en cuenta los roles que ya existen dentro de la empresa. Porque si estamos hablando de una empresa que ya tiene un compositor in-house, seguramente no estén interesados en nuestro producto porque les va a salir más caro añadirlo que lo haga directamente la persona que está dentro. Bueno, esto, como decía, las compañeras aquí lo van a profundizar más y me lleva a hablar de esta diferencia, de lo que decía antes, de, vale, tenemos dos posibilidades. Música que creamos expresamente para los videojuegos, que tiene, como os decía, mucho que ver con la coordinación con el resto del equipo, con el equipo visual, con el equipo técnico, con el equipo informático, y que involucra pues, muchos procesos de spotting, de inmersión en la trama, ¿no? Muy similar a lo que se haría en una película, en un producto audiovisual pasivo. Pero hay muchos elementos diferentes, que son los que se basan, por ejemplo, en la no linearidad de los videojuegos. La forma en que componemos para un videojuego es muy diferente
menos en los trocitos de cinemática, que son estos momentos que serían como pues, pequeños fragmentos de cine casi inseridos, tenemos que tener en cuenta muchos conceptos de adaptación del audio a la interactividad. Es decir, tenemos que tener en cuenta cómo nos vamos a relacionar con, lo que decía antes, cómo nos vamos a relacionar con el equipo técnico para adaptar la composición al juego. Nosotros no vamos a crear una partitura de arriba abajo, no vamos a proponerles una partitura de arriba abajo y la vamos a implementar. Nosotros tendremos que ver cómo el personaje que nosotros controlamos puede hacer diversas acciones y las diversas acciones pueden crear diversos sonidos o pueden tener asociados diferentes sonoridades. Por esto se llama, se habla muchas veces del audio adaptativo, ¿no? Que responde a los cambios del juego, por ejemplo. Es muy típico en juegos que van creciendo de dificultad, para que nos entendamos. Hay diversas marcas en el videojuego que, lo estoy resumiendo muchísimo, espero que se entienda. Hay puntos en el juego donde el audio cambia cuando el jugador llega a ese punto, pero nosotros no tenemos que predecir cuándo va a ser porque puede ser en cualquier momento. Nosotros no tenemos el control sobre el personaje, sino que tenemos que programar dónde suceden los cambios. Entonces, todo esto supone unos retos dentro de la creación musical que es conveniente tener en cuenta, ¿no? Para la música introducida de fuentes externas, en cambio, que puede ser para 1000 ocasiones diferentes, voy a dejar que lo expliquen las compañeras de BMG sobre todo, pero sería una selección de músicas preexistentes, ¿no? Introducidas como BSO de un juego concreto. El paradigmático caso de FIFA, que siempre es el listado de canciones, de temazos que van a ser los que pasen a canciones del verano casi, ¿no? Creo que decía el otro día, no recuerdo quién era en una reunión, era una de vosotras dos, que decíais de esta importancia de saber predecir muy bien, de saber hacer una curación súper específica del audio para que realmente sea la que se necesita en un momento determinado. Es casi predecir la industria musical en adelante, ¿no? Es súper interesante. Bueno, entonces en esto no entro mucho porque ellas van a entrar. Y bueno, finalmente sería este tercer paso, el de la música alrededor de los videojuegos. Esta es la parte que sí me toca más de cerca a mí, porque como os comentaban, pues trabajo con iDojo como directora de proyecto. Hemos organizado unas jornadas de música y videojuegos y en realidad mi perfil como musicóloga lo que hace es que me acerque más a estos aspectos, diríamos, que están alrededor, más que específicamente centrados, porque no vengo de una carrera de audiovisual, sino de antropología. Entonces, diríamos que la perspectiva es diferente, ¿no? Y aquí sí que también tenemos un campo que es mucho más extenso. O sea, muchas veces parece que cuando hablamos de música y videojuegos acabamos ahí donde os lo decía hasta aquí, ¿no? Es como, vale, tenemos estas dos opciones, pero no. Como compositores tenéis muchas más. Hay música para eventos, que pueden ser eventos presenciales, eventos online, convenciones, congresos, que acaban siendo los temas musicales que los acaban predominando, ¿no? El otro día, por ejemplo, estaba viendo un tema súper famoso en League of Legends, no sé si conocéis el videojuego, que se llama Silver Scrapes, que es el tema que ponía Riot Games cuando tenían un error técnico, cuando tenían un problema. Lo ponían en bucle, porque es muy breve, dura como 2 minutos. Lo ponían en bucle, ¿no? Y entonces era como una pieza que se escogió al azar para inserir dentro de un evento presencial y ha acabado representando ese videojuego porque ahora es la canción que se pone para el desempate final. Cuando, digamos, en un mejor de 5 los equipos han quedado 2-2, se pone este tema. Y este tema es diferenciador de League of Legends. Entonces es un ejemplo de cómo desde fuera también nos podemos inserir en el sector de videojuegos sin necesariamente haber compuesto para el videojuego. Esto pasa con muchos otros eventos. Y ya ni hablar de este segundo punto que os he puesto aquí, de la música para eventos in-game, que esto es una bestialidad. O sea, hemos tenido conciertos dentro de videojuegos, lo habréis visto, el concierto de Marshmello dentro de Fortnite, el concierto de Travis Scott, que rompieron récords. O sea, Travis Scott
llegó a juntar como 12 millones y medio casi de jugadores de forma recurrente en vivo dentro del videojuego. Me diréis cuántos conciertos podemos tener de esta forma tan inmersiva, donde quepan 12 millones de personas. O sea, es que realmente es una bestialidad. Y es otra forma de introducir la música dentro del videojuego sin que ésta pertenezca al videojuego. Y bueno, finalmente, aquí tenemos el tema de discordia absoluta, que seguro que genera alguna pregunta, que es la música externa cuando la sobreponemos, ¿vale? O sea, la música que realmente no tiene nada que ver con el videojuego, pero la sobreponemos directamente. Estamos hablando de streamings, estamos hablando de Twitch, de YouTube, de directos. Tanto Twitch como YouTube, aquí os he puesto unos enlaces, pero si los buscáis lo vais a encontrar enseguida, tienen unas normas muy claras de qué música se puede usar en sus directos, ¿vale? De qué música es apta para ellos para que el jugador pueda hacer streaming del videojuego sobreponiendo la música. ¿Por qué lo pongo de relieve aquí, cuando realmente no tiene nada que ver directamente con el videojuego, sino con la red social? Pues porque aquí se generan unas dinámicas súper interesantes de bancos de música. Es decir, se están creando una serie de bancos de música, de playlists abiertas, que lo que proponen es una serie de músicas abiertas para que el jugador pueda poner un contenido sonoro a su producción mientras juega videojuegos, pero que una vez más no es propia del videojuego, sino que se introduce desde fuera. Entonces hay algunas compañías como Riot Games, por ejemplo, que se han pronunciado a favor del uso de su música de forma libre en streaming, y lo que han hecho es crear una playlist que ellos dicen que se puede usar. Aquí tenemos un, perdón por la expresión, pero un follón, ¿no? En cierta parte de derechos de autor, porque cada plataforma tiene sus normas, hay muchísimas contradicciones, el público en general, el público consumidor de este tipo de contenidos, lo que quiere son canciones de libre acceso. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, desde mi punto de vista como mínimo, es replantear también cómo nos acercamos a esta permisividad. Vemos que se están generando unos modelos sociales de consumo musical que muy difícilmente aceptan o acatan bien o adaptan bien las normas tradicionales de autoría. Entonces es importante replantear cómo nos estamos acercando a esta forma de beneficiarnos de la música, de aportar música a diferentes contextos. Y bueno, como me estoy enrollando mucho con esto, básicamente, tendríamos las diferentes partes de posibilidades de introducir música dentro o alrededor. Mi mensaje central aquí sería que os quedéis con las dos partes, ¿no? Que no estamos hablando de música de videojuegos solo dentro, sino también alrededor del mismo. Hay muchas dinámicas, podría estar hablando aquí 4 horas yo sola, pero bueno, muchas gracias por escucharme, espero que haya quedado claro más o menos lo que quería decir. Os dejo aquí mi correo en pantalla. Por supuesto, podéis escribirme con cualquier duda o pregunta que tengáis. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eulalia. Ha sido, vamos, muy clarificador y muy interesante esta introducción. Has demostrado que no eres solo una magnífica musicóloga, sino también videojuególoga, algo así. Vamos a fundar la videojuegología. No, sería la ludomusicología, en este caso. Perfecto. Eso es tener una buena formación humanística de base. ¿Cómo has dicho? Ludomusicología, sí. Apúntalo. Es una disciplina en sí misma. Ya hemos creado una nueva categoría, pues bien hecho. Gracias por todo y como has dicho que puedes estar hablando 4 horas, apuntamos tu nombre para la próxima charla sobre videojuegos y no te vamos a pedir 4 horas, pero sí un ratito más que ha sido muy interesante. Bueno, para aligerar más, porque si no se nos va a tirar el tiempo encima, vamos a dar paso a Mariana y a Carmen, que por este orden nos van a hablar. Mariana, aunque ahora nos habla desde Los Ángeles, pues de Buenos Aires, sí. Y bueno, una formación también muy sólida, porque él estuvo en Berkeley. Veo que mantienes una buena relación aún con el ámbito académico de Berkeley. Pero actualmente el cargo, según nos has detallado, eres gerente de sincronización creativa
en BMG. Y bueno, allí evidentemente es la responsable de las sincronizaciones musicales, ¿no? Para los lanzamientos del catálogo. Y, me ha chocado una cosa que dices en televisión deportiva, videojuegos y realities. No sé si es que hay alguna relación en todo esto o es que sencillamente en el sorteo te tocó asignaturas así al azar. Quiero que nos lo explicaras. Además, pues bueno, una cosa interesante, por lo visto, es que organizaste un campamento de sincronización, así lo tengo aquí, en el campo latino, que es algo que nos atañe mucho a los editores españoles y por tanto que nos gustaría también un poco permear hacia ese ámbito y quizá, no sé, ver si se puede participar en el futuro. De hecho, parte Mariana, y ella nos explicará más o menos la parte más creativa de trabajo de un editor, digamos, musical. Por parte de Carmen, bueno, ella, su formación es más de tipo jurídico y, bueno, un máster en música como arte interdisciplinar. Ay, perdón, esto era de Carmen, lo tengo aquí. El máster es de Eulalia, perdón. El máster de propiedad intelectual, cosa que, bueno, decir que estás muy enfocada en los ámbitos del derecho de propiedad intelectual. Y, bueno, conoces bien, veo, el ámbito de las multinacionales. Por favor, sé buena con nosotros, piensa que la mayoría de los que estamos presentes somos del mundo independiente, que nos cuesta mucho levantar cabeza, como os he dicho antes, sacarla. Por tanto, vuestra experiencia nos sirve de referente. Pero cuenta que tenemos unas circunstancias muy distintas. No jugamos con catálogos, con música conocida, no podemos crear éxitos de un día para otro. Y tampoco podemos acceder fácilmente. Alguna vez nos suena la flauta, eso es verdad, pero pocas. En algo tipo estos de la FIFA y demás, ¿no? Bueno, de las licencias en las que has trabajado, están La Casa de Papel, Élite, Camp, bueno. Eso es lo que buscamos todos. Después de esta charla, lo que queremos es ser competidores tuyos, buenos competidores, por supuesto, y bueno, sencillamente ahora, esto lo decía en broma, ahora en serio, se abra un camino mucho mejor para la música producida en España en general, o que administramos desde España, para entrar en todo tipo de producciones en ámbito mundial, ¿no? No me enrollo más, os dejo la palabra. Vosotras mismas lo organizáis con la presentación. Mariana, adelante por mí. Perfecto, sí. Bueno, voy a empezar contando un poco más acerca de mi rol. Trabajo, como acabas de decir, en BMG, desde Los Ángeles, en el departamento que se llama Creative Sync. Lo que quiere decir, ese departamento es responsable de procurar usos para el repertorio de BMG, ya sea de catálogo o lo que decimos frontline, es decir, los lanzamientos actuales, en usos de sincronización en cualquier tipo de medio, desde televisión, películas, trailers o, en mi caso, videojuegos, usos en televisión, específicamente canales de deporte, y también en programación de unscripted TV, que sería reality TV, digamos. Específicamente de videojuegos es lo que vamos a hablar hoy, y Eulalia, te voy a pedir prestado varios puntos, porque de varias cosas a las que fuiste tocando casi que quería entrar en conversación con vos, porque va a haber un entrecruzamiento. Como Eulalia presentó, ella habló al principio de los publishers. Yo trabajo con una cartera de clientes que son esos publishers, como ella mencionó, EA, Electronic Arts, Activision, Sony, Microsoft, Ubisoft. Trabajo con ellos en la medida de tratar de, como se dice, service, o sea, ofrecer nuestra música para su consideración en cualquier tipo de uso que necesiten. Ahora estoy por compartir una slide en la que voy a entrar en el tema, pero básicamente quería hacer la diferencia entre lo que es el publisher, que son estas compañías grandes, las cuales publican, lanzan los videojuegos, así como nosotros lanzamos discos, que trabajan con los estudios independientes, que son los que desarrollan los juegos. Entonces,
Ahora vamos a hablar un poco de la parte de composición de la música que puede pasar o al nivel grande del publisher o al nivel del developer. Voy a hacer una pausa para compartir acá mi screen, un momento. Ok, ahí estamos. Bueno, entonces, para empezar, quería, antes de empezar a hablar cómo trabajo con mis clientes, quería hacer la distinción entre los tipos de música. Eulalia habló un poco de esto, pero bueno, para empezar, música original, o lo que le decimos score o partitura, que suele ser producida por o compositores freelance, es decir, compositores que la compañía recluta de afuera, ya sea que es porque tienen un skill set que es específico para el videojuego que está siendo producido, o porque son de renombre, o utilizan los compositores que tienen asalariados in-house, es decir, muchas de estas compañías, mismo en sus edificios, tienen salas donde tienen compositores que trabajan trabajos de 9 a 5 de la tarde, como si fuera de oficina, y ellos son los que componen la música, ya sea para el juego mismo, para el trailer, para cualquier tipo de necesidad del publisher. Con esa parte, nosotros a nivel de editora, trabajamos, no suele ser tan común, ya que el tipo de autoría que requiere el estudio es, obviamente, si ellos van a lanzar el videojuego, ellos son dueños del videojuego y quieren ser también dueños de la música. Entonces, como editora, a nosotros nos pone en una situación en la que realmente no tendríamos mucho, un stake muy grande, porque el estudio pasaría a ser el dueño por completo, e incluso para el compositor. Suelen ser acuerdos que se manejan como lo que se dice work for hire, es decir, se contrata, se paga un fee específico, que suele ser grande, para componer toda la música que es necesaria para el videojuego, y a partir de ahí la editora representa los derechos de editora de la partitura, digamos. Sí suele suceder que algunos de estos clientes a veces están interesados en que un artista de renombre componga la música, en cuyo caso eso puede ser negociado para que la editora del artista retenga, aunque sea un porcentaje, en lo que es el publishing de la partitura. Pero eso siempre depende de la palanca que tenga el artista. Cuanto más grande el artista o el compositor, más fácil va a ser negociar este tipo de balances, ¿no? A continuación, música comercial, que pueden ser licencias individuales o sábana, y tengo listados los usos más comunes. Como base fundacional del juego, esto es un término que inventé yo para ponerle un nombre. Con esto me refiero a juegos que no pueden ser jugados sin la música. Juegos como Just Dance, Guitar Hero, Rock Band o Beat Saber, es decir, juegos en las que la mecánica es jugar al ritmo de la música, o tratar de acentuar una nota, o seguir una coreografía como es Just Dance. Esos juegos, sí o sí, la música es fundamental porque no tienen razón de ser. El segundo tipo de uso, también muy común, es la música comercial, que suele pasar cuando uno está en el menú del juego, es decir, cuando uno está eligiendo el personaje que va a jugar, cambiando el vehículo, eligiendo, si es algo como FIFA, qué partido, qué torneo. Es música que está a modo de playlist, pasando en el fondo, y que después se lanza como soundtrack con su lista correspondiente en Spotify y demás, y suelen ser lanzamientos, o sea, juegos como FIFA o Madden, una vez que son lanzados, el soundtrack, como decía Eulalia, se convierte son los temas que después van a estar sonando en la radio, y sí, y como música del verano, digamos. Background serían los usos, además de menú, es las canciones comerciales que están pasando de fondo mientras uno está jugando el videojuego. Por ejemplo, Tony Hawk es uno de mis videojuegos favoritos. La música es esencial y es icónica en ese videojuego, estar jugando a la velocidad, y suele tener, son canciones de punk y demás.
lo hacen excelente, y también son juegos en los que, si bien no es tan fundacional como el primer punto de Just Dance y Beat Saber, sí va muy de la mano. Y por último, estaciones de radio. Estamos viendo últimamente que cada vez más muchos juegos incluyen radios, ya sea en los vehículos que aparecen en el juego, como por ejemplo Call of Duty. Uno se sube al vehículo y puede sintonizar una radio. Grand Theft Auto es también conocida por tener diferentes estaciones de radio en las que nosotros como editorial y discográfica es una oportunidad excelente para poder proponer que usen los últimos singles de nuestros artistas, darle luz a canciones de catálogo y demás. Y por último, los usos de marketing, que estos son los que tienen más presupuesto y los que cada vez que hay una búsqueda nosotros realmente queremos que funcione porque son muy buenos looks, que son todo lo que es trailers, que es lo mismo que si fuera para una película, gameplay, que son unos videos un poco más largos en los que uno puede ver cómo es la demostración de cómo se juega el videojuego, o publicidades en TV, que suelen ser lanzadas en general si hay un evento deportivo aquí o algo que va a tener una audiencia mayor. Las compañías invierten para que también el tráiler no viva solo online o en el contexto de los anuncios de nuevas consolas o juegos, sino también en televisión. Y también uno chiquito que me faltó poner, que son los teasers, que son clips muy cortitos que aparecen cuando uno está navegando en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y demás, o en Twitter, que son para ser compartidos y que sean virales. A nivel del proceso creativo, yo trabajo, digamos, estas compañías, mucho de lo que hago es, obviamente, trabajamos con videojuegos que no están anunciados. Entonces, para empezar, muchas veces me siento que estoy trabajando en el FBI porque trabajamos con códigos, es decir, es tal la seguridad que hay que mantener que ni siquiera sé el nombre del videojuego con el que estoy trabajando. La manera en la que trabajo es de manera proactiva, es decir, de los lanzamientos que tenemos, o si hay algún catálogo el que queremos aumentar la actividad de sincronización, enviar sugerencias proactivas, es decir, no para un juego en particular, sino simplemente a modo de dejarles saber a las editoras, a los publishers de videojuegos, que estos son los discos que están por salir, los singles, estas son las prioridades, te recuerdo que tenemos este catálogo y demás. Eso por un lado. El otro tipo de búsqueda que hago en mi día a día es las búsquedas específicas que recibo a manera de briefs. Briefs es básicamente un email del publisher que me envía: Mariana, estamos trabajando en el videojuego con el código X, necesito canciones de este género, ya sea electrónico, tecno, con tal tempo, y necesito que las letras sean de acuerdo a esta temática o demás. Entonces, mi trabajo ahí es ir a través del catálogo, y ahí es cuando trabajo con Carmen también en muchos de estos juegos, buscar en el catálogo qué canciones concuerdan con eso. Para eso, obviamente, me tengo que informar bien. Si es un videojuego que no está lanzado es más difícil, depende exclusivamente de lo que diga el email que me enviaron, entonces tengo que usar mi criterio y oído de qué tiene un nivel musical que sirva para lo que es la dinámica de un juego, ¿verdad? Porque en última instancia, si es algo, por ejemplo, como en el ejemplo de Tony Hawk, que va a ser usado mientras uno está jugando algo que tiene velocidad y demás, es algo que tengo que tener en cuenta. Lo mismo si es algo en un menú, ahí quizás se abre un poco el espectro en cuanto a lo que es el tempo, pero en sí es tratar de estar en sintonía con lo que funciona en el espacio de los videojuegos. Si son juegos recurrentes, como es un FIFA, que ya sabemos que sale todos los años, es acerca de no solo haber jugado el juego, sino escuchar el playlist y también estar al tanto de las tendencias en música en general.
qué es lo que qué es lo que se vuelve viral. Por ejemplo, este año todo pasa por TikTok. ¿Qué está pasando en TikTok? Porque en última instancia, muchos de estos soundtracks, digamos, los que desarrollan videojuegos, el objetivo último es vender la cantidad de unidades, la mayor cantidad de unidades posibles. Por ende, ¿quién es la audiencia de ese videojuego? Si estamos hablando de los Gen Z, millennials, ¿qué están escuchando esa audiencia? Entonces es siempre para mí un trabajo de research constante, también para cualquier otro medio de sincronización, de qué se está consumiendo y qué es lo último, para poder hacer realmente una curación de playlist y generar esa relación en la que yo, si obviamente creo una playlist que tiene lo último, lo mejor y lo más cool que tenemos para ofrecer, eso genera una relación en la que las editoras de videojuegos vuelven una y otra vez a nosotros porque saben que les ofrecemos un buen servicio creativo. Me iba a detener solo en el punto de los trailers y demás. Otro servicio que hay que tener en cuenta, los trailers, así como los de videojuegos, tanto como los de las películas, tienen un sonido y una estructura bastante, digamos, es siempre lo mismo, digamos. Tienen un inicio, va pasando la narrativa, y terminan en una parte épica. Es decir, que muchas veces también nosotras como editora lo que hacemos es tratar de producir versiones que se acomoden a un tráiler. Podemos tener una canción, dícese, de los Rolling Stones, que así como tal suena como un single de radio, que está perfecto, pero para un tráiler no tiene la escalada que necesita tener. Por ende, hacemos lo que se llama, lo voy a decir en inglés, trailerizations, que creo que es una palabra totalmente inventada, pero a lo que va es agregarle con diseño de sonido, agregándole partes orquestrales y demás, hacerla que suene como algo épico hecho para un trailer. Entonces, hay ahí, eso sería, digamos, lo que es un cover, pero también trabajamos a veces en canciones originales que están hechas con esa estructura que sabemos que es la fórmula que funciona para trailers. Y bueno, a ver, voy a time check, y simplemente, un segundo. Esto Eulalia habló un poco, así que lo voy a hacer muy por encima porque no es exactamente sincronización, pero sí ha pasado que nuestros clientes nos han consultado, sobre todo en lo que es, me voy a detener en eventos de esports. Por ejemplo, una consulta de algunas compañías ha sido qué artistas o qué compositores tenés que puedan componer la música en vivo para el evento, lo cual me pareció súper interesante, sobre todo para un compositor. Por ende, para eso siempre tener a mano lo que es la biografía, tener ejemplos de algo que el compositor haya hecho recientemente, sirve para también poner a nuestros artistas y compositores, proponerlos para esas oportunidades. Y después, bueno, listé lo que es el User Generated Content, que Eulalia habló un poco con Twitch, Facebook Gaming y YouTube Gaming, que ya me imagino que eso nos vamos a poder expandir cuando aparezcan las preguntas, que digamos es lo que genera alguien que juega al videojuego y se transmite en vivo jugando. Por ende suelen tener música, ya sea que, como dijo Eulalia, es música que estas plataformas ofrecen diciendo la pueden usar, no hay ningún tipo de copyright infringement o algo así, pero sí es un problema que está siendo resuelto. Como siempre, todo lo que es lo legal va atrás de los avances de la tecnología, por eso es que cuanto más rápido se resuelva, más puertas va a abrir a compositores y artistas. Y después, bueno, Eulalia ya mencionó como el ejemplo de Travis Scott en Fortnite, de los conciertos digitales en vivo, que se va volviendo más común a artistas que hacen una performance dentro del videojuego. Y microtransacciones simplemente es, dentro de ciertos videojuegos uno puede comprar
cosas como emotes, que por ejemplo dentro de Fortnite un emote es como si fuera una especie de, así como un jugador de fútbol cuando mete un gol hace algún gesto para celebrar, sería algo así, es como algo que el personaje puede hacer y suele tener un pedacito, un clip de 10 segundos de música, que eso se licencia también. Y los music packs, que son también packs en ciertos videojuegos como Beat Saber, por ejemplo, que es un juego animado en el que uno tiene que como casi como de realidad virtual, cortar en el aire cubos que vienen hacia uno al ritmo de la música, uno puede ir ampliando la colección musical comprando esos packs. Así que bueno, con eso los voy a dejar con mi compañera Carmen para que explique la parte de licencias. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Y muchas gracias a Eden por invitarme. Como dice Josep, estoy vinculada a las multinacionales porque ahora mismo y desde hace 3 años trabajo en BMG y previamente estuve trabajando en el departamento de sincronizaciones de Universal Music Publishing y antes en la ya extinta o absorbida EMI Music Publishing, pero siempre he sido muy fan de AEDEM y de los cursos presenciales que ojalá podáis volver a hacerlos y nosotros podamos volver a ir, que son súper interesantes y siempre es te sientes como en casa, por mucho que seamos de las multis, y además aprendemos muchísimo con vosotros y es un gusto en la organización y el lugar y todo. Así que, bueno, muchas gracias por invitarme a esta parte virtual. Gracias, Carmen. Por supuesto, estás invitada. Espero que en breve podamos volver a organizar esos cursos. Así que contamos contigo, con todos vosotros. Vamos. Perdona. Ojalá que sea así. Gracias. Pues nada, yo voy a intentar ser breve con el tema de las licencias porque, bueno, no es lo más divertido quizás de la parte de las negociaciones, pero creo que es importante hacer un repaso. Y bueno, si bien es cierto que España se encuentra entre uno de los 10 primeros países del mundo que consume videojuegos y, como habéis dicho, siendo este sector una de las primeras opciones de ocio audiovisual, la realidad es que el licenciamiento de música comercial, y puntualizo lo de música comercial, que no hablamos de música de producción, música de librería o música creada ad hoc, en España este licenciamiento de música comercial representa un porcentaje bajo de lo que licenciamos en los departamentos de sincronizaciones de las compañías aquí en España, ¿vale? Y en comparación con otros sectores de lo audiovisual y del ocio, como pueden ser pues licencias para películas y cada vez más en boga licencias para series y contenido para las OTTs. Hay que tener en cuenta también que los videojuegos que más se venden en nuestro país son videojuegos creados fuera, especialmente en Estados Unidos y en el Reino Unido, y por lo tanto toda la parte del licenciamiento y la gestión de las músicas comerciales suceden en esos países. Es decir, que la gestión comienza allí desde los music supervisors que se dedican al licenciamiento de la música dentro de los videojuegos y también para los trailers y en especial para los trailers desde Estados Unidos. Y bueno, pues todas esas gestiones se hacen pues desde los países de origen de esos videojuegos. Al final, desde España vamos a ser receptores de peticiones, solicitudes de uso de nuestro repertorio, ¿vale? Dentro de ese pequeño porcentaje de licenciamiento de música comercial en España, lo que más se licencia, para lo que más se licencia música, son aquellos videojuegos en los que, como bien decía Mariana, la base fundacional del videojuego es la música, pues videojuegos de licencias tipo karaoke, como pueden ser los videojuegos que han salido de Operación Triunfo, de La Voz, incluso del programa Tu cara me suena. Son videojuegos muy vinculados a lo que sucede en la televisión con la música.
¿vale? Y suelen ser videojuegos para PlayStation y Nintendo Wii. Entonces, como bien veis aquí en esta slide, os voy a presentar los dos modelos básicos de licenciamiento de música en los videojuegos. Voy a hacer un pequeño recordatorio por si hay gente en la ponencia que no sea editores, que sabéis y conocéis de sobra el procedimiento de licencias y la gestión, pero bueno, es una cosa muy rápida. Tened en cuenta que para licenciar cualquier tipo de canción grabada tenéis que licenciar 2 derechos, siempre y cuando queráis utilizar la grabación original, ¿vale? Los derechos principales serían los derechos editoriales, que corresponden a la obra y por lo tanto a los autores de esa obra, y por otro lado estarían los derechos de la grabación, ¿vale? La grabación interpretada por los artistas y que normalmente lleva la gestión una compañía discográfica, ¿vale? Son 2 derechos diferentes y ambos derechos tienen que licenciarse. Este es un proceso que yo llamo de intercambio de información y a la vez de negociación, ¿no? Entonces, hay muchos agentes implicados, editor, editor original, subeditor y, en última instancia, suelen llegar todas las peticiones, ya bien sea a los autores o a los intérpretes directamente, porque ellos son los que deciden sobre sus obras y sus grabaciones, y también a los herederos, en el caso de que los haya, ¿vale? Bueno, no me enrollo mucho más, pero quería dejarlo puntualizado por si alguien desconocía este punto, ¿vale? La música en videojuegos se puede licenciar pues, de una forma que, digamos, que es la que más se parece, la que más se asemeja a una solicitud habitual de una sincronización audiovisual cualquiera, que sería un flat fee o una tarifa única. Nosotros, como gestores de las sincronizaciones, tenemos que saber cómo se quiere utilizar la canción en el videojuego. Entonces, el primer punto sería el uso de la obra. Pues tanto Mariana como Eulalia ya nos han explicado el tipo de uso que se puede hacer o que puede tener una obra musical dentro de un videojuego. Esto tenemos que saberlo, así como qué tipo de fragmentación va a tener toda la obra, o si se va a utilizar toda la obra. Evidentemente, las condiciones básicas de la cesión, el territorio, la duración de la cesión y los medios para los cuales se va a licenciar. Los medios aquí pues sería fácil, ¿no? Pues sería todos los formatos de videojuegos físicos y digitales. Luego tenemos la puntualización de los medios promocionales, porque como ha dicho Mariana, pueden ir separados y de hecho si son usos de la obra out of context, pertenecen más a la categoría de publicidad y por tanto la licencia ya prácticamente no tiene nada que ver con la licencia propia del uso de la música en el videojuego, ¿vale? Como territorio en este tipo de licencias de tarifa única suele ser todo el mundo y la duración, si bien es cierto que en ocasiones se solicita a perpetuidad, 10 años es pues una temporalidad típica, ¿vale? En función de todas estas características, pondremos y estableceremos una tarifa que luego tendrá que ser autorizada, evidentemente, por los derechohabientes originales de la obra o de la grabación, ¿vale? Por otro lado, la otra fórmula para licenciar música en videojuegos es el de un advance. Mariana, si me pasas por favor la slide, mil gracias. Bueno, esta es la práctica más habitual en España. Por lo general se establece un anticipo a pagar por parte del licenciatario, ya sea el desarrollador, los distribuidores, por el número estimado de descargas o de copias físicas que se considera que va a vender ese videojuego, ¿vale? Entonces, el uso, la fragmentación, volvemos un poco a lo de antes. Hay que ver cómo se va a utilizar. En los videojuegos tipo karaoke, siempre, lógicamente, se va a solicitar la reproducción de la letra y en el contrato tenemos que hacer referencia a esto.
el territorio en estos casos suele estar limitado y no suele ser mundial por la experiencia que yo tengo, quizás porque muchas veces ese producto es muy de carácter local. Pues no vamos a sacar probablemente en Estados Unidos un videojuego de Tu cara me suena España, porque nadie lo va a entender y se comercializa normalmente en España y en Andorra. Puede haber otros videojuegos que también lleguen a un mercado latinoamericano, pues como pueden ser los de Operación Triunfo o La Voz, que son productos más menos locales, digamos, ¿vale? Y que la música trasciende mucho más de nuestras fronteras. La duración, 10 años habitualmente, ¿vale? Siempre pensad que quien gestiona la música va a querer extenderlo lo máximo posible, pero nosotros tenemos que intentar limitar, ¿vale? Así que 10 años sería lo común. Los medios y formatos, pues bueno, otra vez lo mismo, todos los formatos de videojuegos, ya sea físicos y digitales. De hecho, el digital está equiparándose, seguramente Arturo nos cuente después, pero está equiparándose al formato físico, que sigue siendo muy fuerte en la parte de los videojuegos, ¿vale? Y los medios promocionales, muchas veces cuando nos envían una petición para utilización de música en videojuegos, nos envían un deal memo con una serie de características, y una de ellas es que se incluyen a veces en España, pues que dentro de esa tarifa puedan hacer pues, versiones o discos de prueba, vídeos promocionales, copias para prensas, etcétera, etcétera. Pero no podemos confundirlo con los trailers, ¿vale? Porque eso sería un uso separado y promocional, y por tanto mucho más caro y de una gestión totalmente diferente, ¿vale? Y luego sí que nos piden que normalmente haya un mínimo de copias que estén libres de royalties. Es muy importante que haya una garantía mínima, ¿vale? De unidades. Es básico en este tipo de solicitudes en las que se basan en anticipos, y suele estar entre un mínimo de 20.000 o 25.000 unidades. Esto es lo habitual, pero lógicamente tenemos siempre que adaptarnos o intentar adaptarnos, tanto licenciatario como licenciante, a las características de cada proyecto, ¿vale? La tarifa siempre tenemos que procurar que sea MFN con los coeditores y con el propietario del máster, si aplica, y por lo general, si bien no se aplica mucho en España la cláusula MFN para equiparar todos los usos de las obras, ya sea en una misma producción audiovisual, en una película, etcétera, en el caso de los videojuegos se suele aplicar, ¿vale? En el digamos, 90% de las ocasiones. Esta tarifa se va a fijar por unidad. Y mira, aquí he puesto un ejemplo porque creo que es más útil verlo. Como ya os he contado un poco anteriormente, pues este ejemplo en concreto era de uno de estos proyectos de televisión exportados al videojuego para Europa y América Latina durante 10 años, y como veis las tarifas se establecen por unidad, ¿vale? Con un anticipo mínimo de 2.000 euros. Entonces, lo que nosotros vamos a incluir en la licencia y en la primera factura que vamos a hacer es ese anticipo de 2.000 euros, ¿vale? Que va a ser, que no va a ser retornable, evidentemente, es un mínimo, un flat fee que tiene que pagar el licenciatario por X unidades, en este caso 25.000. Pasados los 12 primeros meses, desde la publicación del videojuego, se va a vender a mitad de precio, y por lo tanto los royalties van a ser más bajos. Y igualmente, un año después, el videojuego se va a vender a precio muy reducido, por lo que los derechos editoriales pasan a ser más bajos, ¿vale? Esto sería un poco la base de lo que estamos trabajando desde España. Yo, para terminar, me gustaría hacer una reflexión que aprovechando que Arturo va a seguir, porque me parece que, siendo España pues uno de los países más consumidores de este tipo de ocio, habiendo en España mucha creación de videojuegos, aunque sea a un nivel quizás más indie, por decirlo de alguna forma, pero que aunan muchos premios
en el sector del videojuego, ¿qué está pasando o dónde están yendo esos desarrolladores o esos creadores a buscar música? O quizás se están yendo por la parte de música de librería porque los presupuestos que manejas son más bajos, o quizás sea por desconocimiento a la hora de licenciar música, que es verdad que muchas veces asusta. Lo sabemos todos, que de vez en cuando hablamos con clientes que dicen: uy, 2 editores, que no sé, esto es muy complicado, ¿no? La primera reacción puede ser de echarse las manos a la cabeza, y es simplemente un procedimiento que para nosotros es coser y cantar, ¿no? Entonces yo creo que sí, que los editores, tanto las majors como las pequeñas editoriales, creo que tenemos que hacer un trabajo de educación quizás, y por eso me encanta estar en este webinar, porque creo que nuestros desarrolladores y nuestros autores podrían hacer muy buenas sinergias para crear unos videojuegos y hacer de esta industria del videojuego local una industria pues más, quizás aún más creativa y con mucha más presencia de creadores de diferentes áreas. Entonces, bueno, sin más le paso la palabra a Arturo. Si tenéis cualquier duda, pues aquí estamos. Muchas gracias. Sí. Gracias, Carmen. Solo que presente un momentito a Arturo. Claro. Has hecho una magnífica presentación. Desde luego, las 3 chicas habéis sido excelentes maestras en esto. Ostras, os felicito por lo pedagógico que ha sido la exposición en los 3 casos. Y desde luego a mí me han surgido, bueno, primero que se han abierto muchos melones por ahí, en buen sentido, pero por otro también, pues me han surgido alguna pregunta. Espero que haya tiempo de poder hacer alguna cuando acabemos. Arturo, perdona que haya interrumpido esto, pero es que te quería presentar un poquito para contexto la cuestión. Es el fundador y director creativo de Delirium Studios. Entiendo que es un pequeño mediano estudio. Era pequeño estudio, ahora he creado una nueva marca, así que después de 12, 13 años ya cerramos, pero sí era un estudio pequeñito. Sea como sea, los conoces y claro, no todos acaban en todos estos grandes creadores de Ubisoft, Nintendo, etcétera, sino también hay estudios pequeños, lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Yo quisiera que tú pues nos ilustras, como decía muy bien Carmen, en la realidad de este país, y no solo en la gran industria, sino también en la pequeña, que creo que es lo que más nos interesa. Es además el vicepresidente de AEBI, así. Por tanto, oye, yo te emplazo a partir de ahora pues podamos mantener una relación entre creadores, desarrolladores de juegos y los editores en general, tanto sean como independientes, pero precisamente siendo presidente de AEM me tengo que referir a los independientes. Creo que a partir de ahora pues pueda surgir cualquier sugerencia, vía de comunicación más o menos permanente, que es lo que estamos buscando con estas cosas. Aparte de esto, me ha chocado que en este pequeño resumen que tengo de tu biografía, que eres el líder del comité de desarrolladores de AEBI, y entiendo que por tanto conoces bien el ecosistema, digamos, técnico de cómo se estructura un videojuego a nivel de tu propio desarrollo, ¿no? Como hay poquito tiempo, no me quiero alargar porque es muy interesante otras cosas que he leído por aquí, pero creo que es mejor que tú mismo nos expliques un poco cómo funciona todo esto en la realidad. Perfecto, muchas gracias. Voy a ser súper breve. Yo creo que han hecho Mariana, Carmen y Eulalia un resumen muy bueno. Entonces yo creo que me centro solamente en la situación de la industria nacional. También intentaré ser breve para que quede tiempo para preguntas y así atinamos las respuestas a las dudas, ¿no?, que puedan tener los que nos están viendo, y así no me desvío. Simplemente, bueno, podría ser súper breve diciendo que la industria nacional está muy mal. Entonces, con esto ya casi podríamos tener todo zanjado, ¿no? ¿Pero por qué? Al final hay que entender un poquito cómo funciona la industria del videojuego. Aunque hemos estado hablando de 1.400 millones de facturación, que con la pandemia se juega más juegos,
Bueno, hay que analizar bien esos datos, ¿no? Al final, sí es cierto que se está consumiendo más videojuegos online, pero el físico está bajando en cascada, ¿vale? Entonces, casi estamos ya al 50% en facturación digital versus físico. Claro, eso es mucho dinero, como hemos hablado, es de las principales industrias culturales que más facturan, pero ¿cuánto porcentaje de esa tarta queda para los desarrolladores nacionales, ¿no? Porque al final somos un país que consume muchos videojuegos, pero no consume videojuegos nacionales, como puede ser con la música, que si miras las listas de éxitos, seguramente el top 10 sean de 9 cantantes nacionales. Bueno, me lo estoy inventando, pero seguro que igual hay años que sí, hay años que no, ¿no? Entonces, al final es intentar analizar un poquito la situación. Si es cierto que hay una brecha muy grande entre las grandes compañías y los pequeñitos estudios, los que denominamos estudios independientes. Estamos formados por grupos muy reducidos, de 3, 5, 10 trabajadores frente a las grandes compañías que tienen pues, cientos y cientos de trabajadores. En medias no suele haber compañías, ¿vale? Suele haber, como lo llamo yo, un desierto, un peregrinaje enorme para pasar de algo pequeñito a algo grande. Y en las producciones, si os fijáis, tampoco hay producciones intermedias. O hay superproducciones o juegos muy de autor y más pequeñitos. Puede haber éxitos, ¿eh? No está relacionado a las ventas. Puede haber un juego muy pequeñito que explote y se acabe convirtiendo en un gran éxito, pero bueno, son los menos. ¿Por qué digo son los menos? Porque si analizamos, a nivel nacional estamos rondando los 450 estudios de videojuegos. Y el gran consumidor, el jugador medio, pues conocerá como mucho 2 o 3 empresas nacionales, que son las que han podido tener cierta visibilidad. Y además es una visibilidad muy fugaz. En cuanto pasa un año, ese estudio o ese videojuego casi ha entrado en el olvido y tienes que volver a pelear por un nuevo éxito para asomar la cabeza, ¿no? Entonces, todo esto, ¿a dónde me lleva? Me lleva muchas veces a la inestabilidad económica que tienen los estudios, ¿vale? Estamos hablando, pues Carmen está comentando, de unos mínimos. 25.000 copias, estamos hablando que un estudio indie, 50.000 copias ya es un caso de éxito. Y muy pocos llegan a las 50.000 copias. Por lo tanto, es muy fácil intuir que es difícil arriesgarte a pagar unos derechos sin saber siquiera vas a vender 100 o 200 copias. Y esos mínimos hacen que sea una barrera no extremadamente cara, pero es que por 2.000 euros podemos contratar músicos para que nos sonoricen una banda sonora. Entonces muchas veces tiramos de músico in-house que trabaja en casa, o bien freelance, o bien lo tienes en plantilla, dependiendo del tamaño de la producción. Estamos hablando que podemos rondar producciones de algo muy pequeñito, de unos 60.000 euros, hasta algo mucho más interesante, que podemos estar rondando los 300, 400, incluso medio millón de euros en las producciones indies más veteranas, ¿no? Hablaba pues, de Delirium, llevábamos unos 12 años y la última producción rondó los 400.000 euros. Si empiezas, pues arrancas posiblemente con producciones más modestas, ¿no? 50.000, 60.000. Entonces, por lo general, acabas tirando siempre de músicos de confianza. Es muy difícil, además, bueno, todos los que nos estén escuchando, si se dedican a la música, encontrar el tono que quieres, esa discusión con el director de arte, con el músico, para intentar llegar a un equilibrio, porque cuanto antes empiece la música en la producción del videojuego, por lo general queda muchísimo más solapada, tanto la imagen o la jugabilidad que llamamos, ¿no? Queda muchísimo más integrada y evidentemente la música pues, es una vía directa para entrar a la médula del jugador, ¿no? Para que sienta esas imágenes y esas emociones. Claro, hay estudios que tienen mucha más escasez económica, que acaban tirando de librerías o contratando músicos externos. Hace años yo creo que ha bajado un poquito, pero Argentina era un país donde había muchísimo músico, muchísimo más barato. Yo creo que eso se ha equiparado y los estudios ahora ya acaban teniendo un músico propio, pero yo recuerdo hace 10 años que era una barbaridad la cantidad de músicos que venían de Argentina y sobre todo que tenían unas tarifas súper competitivas. Y me sonaba que al final era un problema para el músico nacional, ¿no? Entonces, bueno, al final con esto estamos viendo que se busca el dinero, ¿no? Se busca no hacer una inversión muy alta. Caso erróneo en mi percepción, creo que la música tiene que estar junto con la imagen y con el código, tiene que ser un pilar fundamental, y creo que sí hace falta algo más de pedagogía, ¿no? También estaba comentando Carmen, es muy hostil intentar hablar con las grandes compañías o las que tienen los derechos,
los estudios pequeñitos no suelen estar muy dados en temas de contratos, no sabes muy bien interpretar algunas cláusulas, y al final pues eso hace que acabe siendo un poquito más, reacio, ¿no? Claro, cuando vas creciendo como compañía y empiezas a tener agentes más enfocados al tema de derechos, contratos y cosas así, bueno, pues sí puedes estar más tranquilo. Pero cuando eres el programador y diseñador y tienes que estar también pendiente de todo el tema económico y licenciatario, etcétera, bueno, genera un poquito más de rechazo, ¿no? Por todo el tema de papeleo. Y creo que era un punto interesante el que ha comentado Carmen de intentar acercarnos, ¿no? De hecho, yo creo que la asociación es su función, ¿no? Intentar acercar cosas que aparentemente parecen mucho más lejanas, lanzar puentes de conexión para que tanto los estudios pequeñitos, las grandes compañías o al final industrias afines que ayudan en muchas fases del desarrollo a construir, pues estén muchísimo más cerca entre todos. Y bueno, pues me he centrado un poquito en la parte de desarrollador, pero bueno, la asociación al final estamos representando casi al 90% de los trabajadores de la industria. Nos movemos en unas cifras de unos 9.000 trabajadores a nivel nacional y aunque el gran peso lo llevan las grandes compañías, insisto, hay una gran cantidad de estudios que requieren de música. Estamos hablando de 450 estudios que están haciendo juegos. Entonces, cuanto antes conozcamos estos dos mundos, mucho mejor para todos. Nosotros, como ejemplo, bueno, hicimos una coproducción con Vetusta Morla, en la que acabaron creando la banda sonora de nuestro videojuego. Sí es cierto que hice un poquito de trampas, porque al final sabía que era un grupo que no pertenecía a ninguna discográfica, los derechos, y que las decisiones la tomaban ellos, porque todavía tenían, bueno, su sello discográfico propio. Entonces supe que convenciéndoles a ellos me iba a puentear muchos papeleos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hice un poquito de trampas buscando un grupo que sabía yo que no iba a depender de una pelea de abogados o al final de algún tipo de escollo que no fuera más allá del creativo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que nos conozcamos y que los músicos sepan dónde están los estudios de desarrollo y los estudios de desarrollo que sepan dónde están los músicos. Y creo que Mariana hablaba también de la balanza, ¿no? Bueno, lo de siempre, el más famoso tiene el que tiene el control. Y si eres un buen estudio de videojuego, es más fácil que se te acerque pues, un músico más desconocido, y si eres un gran músico, pues será más difícil que un estudio anónimo más pequeñito pues acabe consiguiendo las licencias. Y al final es bueno encontrar un poquito el equilibrio para ver cómo podemos sumar, ¿no? Pues muchas gracias, Arturo. Es mucho de realidad. Has empezado diciendo que la industria está muy mal, pero bueno, al final vemos que se pueden hacer cosas, que es lo importante. Gracias a todos, pero en todo caso yo dejo a la Liz para que empiecen las preguntas. Antes de que empiecen las preguntas, yo te quería hacer una, Mariana, muy concreta. Me ha chocado. Has dicho que en el brief que están los estudios, a veces ponen la temática de la letra. ¿También se pone música con letra en los videojuegos? Porque a mí es que suena como que si no. Hay efectos especiales, que hay música, pero letra, aparte de FIFA y todo esto, me refiero a los fondos, los van a crear todo esto. Hay también... Sí. ¿Se puede licenciar música con letra? Sí, bueno, de hecho, en lo que es música comercial, sí, los usos como durante los menúes o en el background, como en el Tony Hawk, son canciones, es decir, que tienen la letra que corresponde. Pero sí, en ciertos juegos, sobre todo si son los juegos que tienen un link deportivo, ya sea que es FIFA o Madden o algo así, una de las temáticas es, obviamente, si tengo algún lanzamiento comercial que de casualidad justo tiene alguna referencia hacia algo deportivo, ya sea que es de fútbol o de temática de ganar y vamos a vencer y como equipo, metido en la letra, digamos, eso suele ayudar, pero también es muy común en las búsquedas que son específicas a los trailers, quieren tener, ya si por ejemplo, si es un videojuego que transcurre en un medio ambiente apocalíptico, cualquier tipo de letra que sea sobre el fin del mundo o que aluda al fin de algo y al comienzo de otra cosa, es algo que nos piden, entonces ahí es donde yo en el catálogo tengo que tratar de pensar, para los trailers muchas veces el pedido es que sea reconocible, es decir, que
sea una canción que le suena conocida a una audiencia global, por ende tengo que pensar, ok, tiene que ser conocida, ya sea que es de los 70, los 80, los 90, la década que sea, pero qué canción puede tener con la letra una narrativa que a veces, ojo, puede ser como yuxtaposición, es decir, que sea irónica también, puesta contra algo que es como apocalíptico o de un mundo sci-fi, por así decirlo. Entonces, eso es algo que sí es importante a tener en cuenta, y bueno, me tengo que acordar mucho las letras de las canciones también para poder hacer eso rápido, ¿no? Muchas gracias por aclararlo, no lo tenía claro. Adelante, Liz. Bueno, tenemos una pregunta de Teresa Alfonso, directora de Teddy Sound, que quiere saber cómo conseguir que elijan música protegida frente al uso de música in-house o de librería gratuita, como comentabais. No sé si Arturo, quizás Sí, también Arturo, puedes que tú quieras saber. Bueno, desde el lado del desarrollador, al final lo que hemos hablado, ¿no? Es el conocer. Hace poquito hemos llegado a un acuerdo con BMG desde la asociación, tener un catálogo donde yo pueda mirar y como desarrollador decir, ahí va, existe esta canción alquilable o licenciada. Yo creo que eso es importante, saber que existen y que son accesibles y que no estamos hablando de algo que solo pueden hacer las grandes compañías. Entonces yo creo que lo primero es dar visibilidad, ¿no? Sí, yo creo que también desde esa parte para música específica para videojuegos, dentro de los videojuegos, creo que el trabajo bueno, pues de hacernos ver y de explicarnos lo que hacemos y comentarles pues, a gente como Arturo y sus desarrolladores que no es tan difícil licenciar una música, que se puede llegar a acuerdos, que no porque sea una canción conocida va a ser imposible de licenciar, o no porque sea una canción menos conocida va a ser gratis o va a ser mala, ¿vale? Porque puede ser perfectamente susceptible de formar parte de un videojuego y que haga que esa sinergia le sirva tanto al desarrollador como al que se está desarrollando su carrera como autor. Luego, ya si nos metemos en terreno pantanoso, lo que comentaba Eulalia, pues del streaming, de YouTube, de Twitch y todas estas plataformas, ya es un poco más complicado. Creo que tiene que hacerse quizás desde las entidades de gestión, a lo mejor buscando opciones de microlicensing como plataformas como Liquid o similares que puedan ayudar a que se utilice la música de forma correcta y que los derechohabientes reciban el dinero que les corresponde. Termino. Sin que quizás sea un proceso de licenciamiento súper largo, dado que no estamos hablando digamos, de una licencia de sincro propiamente dicha para este tipo de plataformas de streaming. Es una opinión personal. Claro, yo lo que iba a apuntar iba por ese camino, ¿no? También tenemos que pensar a quién es nuestro target una vez estamos creando este tipo de música protegida, a quién se la estamos proporcionando, porque si lo que pretendemos es que una persona de 18 años que está haciendo streaming en su casa compre licencias, lo tenemos claro, ¿no? En realidad, entonces tener claro a dónde nos dirigimos y cuál es al fin y al cabo nuestro público potencial y objetivo que va a poder adquirir este tipo de contenido. Bueno, yo pensando una cosa, a veces me he encontrado alguna vez, por lo que decía Arturo antes, estoy contigo, claro, lo primero es que conozcan los supervisores musicales la música más ampliamente, también la producción independiente. Una vez me han comentado, ostras, me ha gustado mucho la música que me has enviado, está muy bien, ya la conozco, pero quien debe conocerlo realmente es el usuario de la producción, ¿eh? Yo estoy hablando ahora de cosas del audiovisual.
Entonces, pues eso les frena. Vale, esta canción encaja muy bien, pero sin embargo es que yo busco algo que la gente conozca, ¿no? Algo que sea conocido, algo que cuando suene la gente pues le ponga en un estado de ánimo y eso es más difícil. Lo podemos hacer los independientes. Lo podemos hacer llegar a ti y a todos los 450 estudios. Sí, ¿Eso quién lo conoce? pero claro, yo como creador es que depende qué obras estemos haciendo, porque yo no busco eso. O sea, yo busco que me deis con una canción que no conozca a nadie, sea pegadiza y que funcione. O sea, no quiero que suene a algo conocido en mi juego. Claro, otra cosa es que estemos haciendo juegos que van al gran público y que al final estés orientado hacia, yo qué sé, hacia lanzar grandes éxitos o hacer un juego de karaoke, un Guitar Hero o algo así, que entiendo que tiene que ser músicas más comerciales, ¿no? Pero si no, si estamos haciendo obras más personales, yo creo que no es un problema que no se conozcan. Al final lo que queremos son música de calidad y que no nos pongan trabas, ¿no? A niveles legales. Entonces, por ese lado depende. Hay que encontrar también muchas veces al mercado al que vas. Pues si eres un músico menos conocido, pues no optes al FIFA. Estate optando a otro tipo de producciones en las que tengas más cabida. Volviendo un poquito a esta pregunta, a la primera, sí quería remarcar que igual es una cosa mía y de 3 o 4 más creadores, pero me sabe fatal cambiar de músico. Para mí es como el músico que tenemos en casa, al final, si hago una colaboración con otro, siento una sensación de infidelidad, que le estoy siendo infiel, y entonces creo que es más peligroso, o sea, es más difícil soltar a mi músico para contratar uno nuevo que pasarme a las licencias. No sé si es una percepción propia o ha ocurrido más, pero al final es una sensación de es que es el músico del equipo, es como con él a muerte, ¿no? Entonces, cuando llegan nuevas propuestas es una sensación también triste porque digo, joder, no, ya trabajamos con alguien y al final nos sonoriza absolutamente todo. Yeah. Bueno, pero siempre hay términos medios. Quiero decir que en un videojuego igual se puede combinar música licenciada desde fuera para cosas concretas y otra hecha en casa. No sé si hay más preguntas. Creo que lo habéis explicado demasiado bien porque... Hay una pregunta. Sí, hay una pregunta. Pues entonces... Marta Aramburu de Wallow Music. ¿Quién marca el precio de la música? Quizá Carmen lo sabe mejor que nadie. Pues el precio de la música lo marcan las condiciones de uso de la canción de la que se trate, porque lógicamente no es lo mismo una canción de Rolling Stones, poniendo un ejemplo siguiendo el ejemplo que ha puesto Mariana antes de La Casa, además, que una canción de un autor que acabamos de firmar que tiene 200 o 2000 o 200.000 seguidores en Spotify, por poneros un ejemplo. No hay una tabla de precios marcada en la música comercial como puede haberlo en la música de librería, que va por minutaje y es en ese aspecto un poco más sencillo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta todas las características. En el caso de los videojuegos, pues lo que os comentaba, es importante saber las unidades estimadas de venta y es importante saber cuáles van a ser las condiciones de la cesión. No es lo mismo una licencia que va a limitarse al territorio de España como una licencia mundial, ¿vale? Y esto puede ser una norma general que se sigue en el mundo de las sincronizaciones. Hay que tener muchos factores en cuenta y también el mercado en el que estás. Creo, no sé, Mariana, si quieres añadir algo por tu experiencia, pero bueno... Sí, que cada juego tiene diferente presupuesto, o sea, incluso dentro de los videojuegos de los más grandes, no voy a dar nombres, pero hay ciertos juegos que son muy grandes que el precio por la licencia uno pensaría que es un cierto número y no lo es. El beneficio de estar en una editora o discográfica es que por lo general no recibimos un pedido de licencia para una canción, sino para varias. En un soundtrack grande podemos tener hasta 20 canciones, entonces ahí nosotros también vemos si es que están ofreciendo lo mismo para todas, que sería una situación de, como dijo Carmen, de MFN, o qué rangos tienen. Si tenemos una canción de un artista bastante grande y ofrecen un número y tratamos de negociar un poco más alto y encontramos el techo, ahí nosotros aprendemos también con esa negociación cuál es el techo para ese videojuego.
Entonces, sí, varía y también debo decir, varía lo que había dicho antes, fundacional es para el juego. Es decir, si el juego no puede existir sin la canción, va a tener un presupuesto acorde porque no tiene razón de ser, versus un uso en el que, bueno, la música pasa durante el menú o de fondo y depende también, es un tema de demanda y oferta, ¿no? Si el tipo de música que está siendo pedido, hay mucha oferta porque es un género muy, no sé, sí, en el que los temas, digamos, no son tan distinguibles uno del otro, es decir, no es que es un chart hit. Eso también va a influenciar en el que, bueno, el rango va a ser mediano y no tan caro, por así decirlo. ¿Tenéis algún cálculo? En algunos de sincronizaciones a veces se hace una estimación a partir del presupuesto global de la producción, ¿no? Supongo que aquí no es el caso, pero ¿sabéis algún porcentaje de cuánto se destina a la música en un presupuesto de una producción de videojuego? ¿O no tenéis No, me encanta. Sí, bueno, por ejemplo, en lo que es películas, la pregunta común cuando empezamos a negociar es ¿cuál es el presupuesto de la película? Sí, claro, os lo decía. Porque de ahí estimamos, ok, si ese es el presupuesto, entonces tal porcentaje sería para la música. Para videojuegos eso es confidencial, no tengo ni idea. ¿No? Y también uno a veces ve, bueno, vendieron tantas unidades el año pasado, pero la verdad sería un buen trabajo de investigación ponerme a hacer la matemática de, bueno, esto es lo que ganaron el año pasado y esto es lo que tienen para gastar para el próximo. Pero sí, ellos tienen un costo de desarrollo constante. Las consolas nuevas que van saliendo requieren que cada juego se tenga que estar siempre persiguiendo el formato que funciona esa consola, así que sí, los costos operacionales son un misterio, digamos. Bueno, lástima, hubiera sido una buena información. Sí, sí. Marta continúa con la pregunta que había iniciado. Tan solo quiere saber si la música clásica tiene cabida, porque no hemos categorizado los estilos, pero sí que pregunta si hay alguna opción. A mí no me ha coincidido gestionar ninguna obra o grabación clásica para videojuegos, sí para otro tipo de producciones, pero yo no lo descartaría así a bote pronto. De hecho, Sí. creo que, y Mariana os lo dirá seguramente con muchos más datos, creo que en algunas ocasiones, si a una grabación clásica a lo mejor le haces un remix para un tráiler determinado, puede tener muchas posibilidades. Sí, a eso iba a apuntar exactamente. O sea, primero la distinción entre música clásica, como decir, composiciones no icónicas, reconocibles, que pueden usar de vuelta en campañas de marketing, esto de esa canción ya la escuché o ese pedazo de música ya la escuché, relacionarlo con algo y reinterpretarlo de alguna manera, ya sea con un arreglo especial o incorporando elementos electrónicos. Pero bueno, quería hacer la distinción de lo que es el score o la partitura del juego, ¿no? Que obviamente muchos juegos sí tienen música orquestral, por así decirlo, más que clásica, de tipo, no sé, Assassin's Creed, de tipo así más épica, Final Fantasy, Halo, que es score o partitura más electrónica, pero sí, definitivamente. Perfecto. Bueno, tenemos varias preguntas, Liz. Sí, antes de comentarte, Arturo, la siguiente pregunta que es para ti, te quería decir que yo ofrezco desde AEDEM tener como el contacto de poder enviar los repertorios de nuestros socios o que tú puedas solicitar algún tipo de estilo de música que necesites, algún tipo de canción, porque nos comenta que Elizabeth Comabella de Comusic, si podemos tener tu contacto para ofrecer música para tu valoración. Sí, sin problemas. Uh-huh. Sí, por supuesto, claro. O sea, cuanto más artistas conozcamos y más opciones tengamos, mucho mejor, sí, sin problemas. Perfecto. De acuerdo, gracias. Entonces, Luis Guerra, ¿cómo afecta la crisis actual a la industria de la música para videojuegos? Arturo, tú también sabes cómo está afectando, ya que tienes una visión
No tengo, o sea, sé cómo le está afectando a la industria en general, que al final, pues bueno, a los estudios pequeñitos les está partiendo más el tema del COVID por los viajes internacionales, ferias, etcétera, que al final tienes que vender tus proyectos, pero el tema de música si se están retrasando las producciones, entiendo que se estará retrasando también toda la parte musical, pero no puedo dar mucha información más allá de una opinión. Sí, nosotras quizás desde mi lado lo que veo fue la verdad un boom para lo que es videojuegos, por ende lo veo en cuanto a la necesidad de música, hay un aumento muy grande. Así que sí, hay en un ese aumento de sentido, demanda. sí, o sea, en ese sentido el medio de videojuegos, por esto también creo de la facilidad de poder trabajar remoto, que ya estas compañías estaban seteadas para poder trabajar así, creo que durante la pandemia y demás pudieron trabajar igual, es decir, que vi a lo sumo algunos retrasos en cuanto a que un videojuego que suele salir en un mes salió un mes después o algo así, pero no en cuanto a que alguien haya dicho que la producción fue pausada por la pandemia. Sí, hay ciertos videojuegos que fueron empujados por un tema, y hay algunos ejemplos famosos, pero no vamos a dar nombres de que no salió el tráiler o hicieron una demostración y no se veía bien la gráfica, pero por cosas técnicas del juego, no por la pandemia. Así que en ese sentido, por suerte, y sí, agradecidos de que en ese sentido se mantiene igual. Al final lo que ha generado esto ha sido los retrasos se han debido casi a adaptarse al teletrabajo y entender, ¿no?, cómo reestructurar toda la estructura para poder trabajar y no parar. Pero bueno, hablamos de eso unos cuantos meses en las grandes compañías. En las pequeñas sí ha sido un poquito más caótico. Está bien. Tony Melgarejo nos pregunta, a la hora de enviar música a la compañía de videojuegos para recibir un feedback sobre la que estás haciendo, ¿cómo se debería enviar para evitar un posible robo de propiedad de la canción, ya que es una obra que no está terminada y no está registrada? Bueno, desde el punto, primero habría que saber si esa canción se está componiendo para el videojuego o es una prueba para intentar darse a conocer para que la compañía le conozca. Si ya hay acuerdo, seguramente hayan firmado un NDA y hayan firmado ciertas cosas que garantizan que la propiedad intelectual y que todo lo que está desarrollando pues queda entre la compañía y el músico, ¿no? Si es simplemente pruebas pruebas para mostrar a la gente, eso es más complicado. Al final, si tú me mandas un email para mostrarme tu currículum y me haces firmar un NDA previo, seguramente al final, no le presta atención. Pues prueba con otro, ¿no? O sea, en ese sentido, yo sí suelo recomendar, si es para acercarse a estudios de videojuegos, es que sonoricen algún gameplay o que sonoricen algún fragmento de algún juego con las técnicas o con la forma de sonorizar los videojuegos, conocer un poquito de la música interactiva y que se vaya adaptando al juego. Entonces, coger un gameplay puede venir muy bien. Incluso hasta a veces yo he llegado a ver reinvenciones, ¿no? Escoger un Mario Bros muy clásico y sonorizarlo por encima con tu estilo, con tu imagen, y al final eso puede dar a entender al que está viéndolo que estás haciendo cosas distintas que también pueden entonar, ¿no? Mario Bros igual es palabras mayores porque está como súper arraigado todo, pero también son desafíos interesantes como volver a resonorizar algo ya existente para que funcione. Evidentemente, si no he registrado los derechos, nunca he visto ninguna compañía que robe la música de un músico, porque además necesitamos las canciones por capas para construirla. O sea, no, otra cosa es que otro músico se inspire luego en esa para cogerlo, pero ya son temas que yo no controlo tanto. Entonces, dependiendo, si has cerrado un acuerdo con ese estudio para sonorizar, no creo que haya ningún problema porque habrás firmado previamente un NDA, seguro. Yo en este sentido, bueno, si vamos a la parte más de musicología clásica, diríamos, de todo el lío de derechos de autor, sí que tenemos además una buena base legal en este sentido de, bueno, no sé si os acordáis del caso de ASRG con el Rapper's Delight, por ejemplo, ¿no? De la intertextualidad, de citar a otra persona. Entonces es verdad que pueden darse estas cosas, pero de forma orgánica, ¿no?
Yo no he trabajado de forma tan específica como Arturo, Carmen o Mariana, pero sí que desde el punto de vista de I2, yo, por ejemplo, para todo lo que son creatividades se establece siempre una NDA de inicio para, bueno, para que las dos partes estén de acuerdo, ¿no? Es fundamentarnos en la base de que tanto los músicos como los diseñadores, como todo, no trabajamos solo por amor al arte, sino que es un trabajo como cualquier otro. Entonces necesitamos una base legal sobre la que poder ampararnos. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Elizabeth Comabella, que solicitaba poder enviarte repertorio, también le interesa saber en qué formato va mejor el envío. Cuanto menos cueste a los estudios abrir la información, una web, donde tengáis ahí, igual, Bandcamp o Spotify o un vídeo, o tener una reel en la que se pueda ver a un clic, siempre va a facilitar. Cuanto menos FTPs y descargas, Dropbox y eso evitemos, mejor, porque al final estamos hablando de que hay momentos de trabajo, nos han podido llegar a la semana 10, 15 emails de currículums. Imaginaros, músicos no tantos, pero bueno, también al final es como te pones a contestar a todos y se te va un día a la semana. Entonces, solo los que realmente llaman la atención, los que impactan, los que te están atrapando por algo, o por una imagen, o por la forma que escribe el email, o por la facilidad de darle un clic y poderle devolverle un feedback, ayuda muchísimo. Entonces, facilitarle la vida siempre al receptor de ese email bueno, a un clic poder estar escuchando ya, y empecemos con el tema más representativo que tengáis para así llamar la atención, ¿no? Al final, por desgracia, es un mundo en el que la visibilidad y el mostrarse y poder captar la atención pronto es clave. Entonces ahí hay que prepararse muy bien, porque al final hay mucha competencia. Y también quería agregar a eso, Arturo, muy importante hacer investigación acerca del estudio, es decir, Totalmente. Porque estar enviando algo que sí, quizás es una buena representación del trabajo de uno, pero no tiene nada que ver con lo que el estudio ha hecho en el pasado. Entonces siempre, si es un estudio como el de Arturo, ¿en qué juegos trabajó Arturo? ¿Qué tipo de música usaron? O hasta lo que él decía, el ejemplo de si es posible agarrar un pedacito de algo visual que haya y poder hacerle la música encima. Me parece que eso hace la diferencia. Es lo mismo que buscar cualquier tipo de trabajo, hay que tratar de resaltar, ¿no?, de los cientos de aplicaciones y de emails que reciben. Entonces, si uno ve que el compositor hizo su tarea, me parece que eso ayuda también. Totalmente. Pues muchas gracias.